Buenas noches, sí, estamos todos. Listo, vamos a conversar. Vamos a comenzar. Reciban un saludo de la Universidad Técnica del Norte de la modalidad de educación en línea. En esta ocasión, el módulo de matemáticas con la unidad 2, números reales y funciones. Okay. No está de más las indicaciones generales, por favor, para todos los estimados estudiantes. Hay que silenciar el micrófono, las preguntas en el foro de dudas e inquietudes para que se solvente todo. Vamos a comenzar. La agenda está prevista con ecuaciones, inecuaciones y funciones para que podamos trabajar tanto en las actividades de tarea y la evaluación que ya pronto se habilitará en la plataforma. Partamos de ecuaciones, que es una igualdad, iguales o equivalentes cuando tienen el mismo valor. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad con una o varias variables que se representan de forma literal. La ecuación puede formularse de tal forma que nos permite encontrar valores de magnitudes. Ya, vamos a ver, partamos de un ejemplo de una ecuación de primer grado. Aquí tenemos la ecuación, vamos a encontrar el valor de t. Estos ejercicios los vamos a usar todo lo que conocemos de álgebra, tanto del bachillerato, de la educación básica, así que es importante que estemos bastante claros de esos conceptos. ¿Sí? Entonces, para resolver esta ecuación de primer grado, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente? Como es una ecuación fraccionaria, necesitamos factorizar los denominadores. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos factorizado el denominador, bueno, alguien dice, pero ¿y cómo se factoriza? Bueno, es un tema ya anterior que no es parte de nuestros contenidos. Hay que irse a recordar un poquito si tenemos dificultad en eso, pero vamos a factorar todos los denominadores. ¿Ya? Lo siguiente, ¿qué será? Extraer el mínimo común múltiplo. De la igualdad, en la parte izquierda, vamos a traer el mínimo común múltiplo. ¿Y qué consiste el mínimo común múltiplo? No es nada complicado. El mínimo común múltiplo serán todos los factores. Si acá podemos ver, voy a usar el lápiz para señalar, este es un factor, este es otro factor, aquí tenemos otro factor. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo está compuesto por todos los factores que forman estas dos expresiones. En este caso, estas dos restas de fracciones, que será t más 1, t más 2, t más 3. Todo esto se está multiplicando porque es el mínimo común múltiplo. Listo, entonces de ahí procedemos. Recuerde usted, cuando resolvía fracciones en la educación media, ¿no es cierto? El mínimo dividido para el denominador de la primera fracción y multiplicado por el numerador. El mínimo dividido para el denominador y esto multiplicado por el numerador. Entonces me queda 1 por t más 1. Menos de la fracción. De igual manera, el mínimo común múltiplo dividido para el denominador de la segunda fracción y multiplicado por el numerador. Por favor, les voy a molestar de que no rayemos la pizarra en lo posible para que no haya este desorden ahí. Prestemos atención. Listo. En este caso, ahora tenemos que resolver las expresiones, pero también conocemos, voy a borrar esta parte para que no se confunda. Bien, ahora voy a resolver el siguiente paso. En este caso va a ser simplificar los denominadores. En una igualdad, sea los numeradores o los denominadores que estén al mismo nivel, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador, como en este caso, se pueden simplificar siempre cuando esté factorado, como en nuestro caso. Entonces, t más 1, t más 1, t más 3 se va a simplificar. ¿Y qué nos queda? T más 2. ¿Y qué nos dice la teoría? Si es que está en el denominador, puede ir al otro lado de la igualdad para hacerle un lenguaje más entendible. Si está dividiendo, pasa a multiplicar y nos quedará 3 que multiplica t más 2. En el numerador, en la parte de arriba, en el numerador, vamos a eliminar los paréntesis aplicando propiedad distributiva. Entonces es importante conocer las propiedades de la matemática y nos va a quedar esta expresión que acá podemos ver. Listo, ¿qué hacemos? Seguir reduciendo términos semejantes. Y nos queda menos 7t es igual a 20. ¿Qué pasa con el menos 7? Recuerde, debo dividir a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad para menos 7. Y en este caso aquí me va a quedar solo t y t es igual a menos
20 céntimos. Entonces, el procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado siempre va a ser eso. Y necesitamos mucho de los conocimientos anteriores que son parte de nuestra formación en el bachillerato. Bien, continuemos. Una ecuación de segundo grado. Rápidamente veamos en qué consiste una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado debe tener la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b, c pertenecen al conjunto de los números reales y a tiene que ser distinto de 0, porque si fuese 0, prácticamente es una ecuación de primer grado. El término ax cuadrado se llama el cuadrático, bx el lineal, y además de eso la ecuación de segundo grado tiene algunas características. Es completa cuando tiene la expresión ax cuadrado más bx más c. Es incompleta, en este caso puede ser mixta, cuando c sea 0. La misma ecuación completa, pero si es que c es 0, si es que c no existe, será mixta. Y es pura cuando b sea 0, es decir, el segundo término sea 0. La solución de una ecuación de segundo grado se puede hacer de tres formas. La fórmula general, que es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la que es parte de nuestro contenido, completando el trinomio cuadrado perfecto por factorial. Nosotros vamos a analizar el primer caso. Vamos a ver la fórmula general. Cualquier expresión que tenga una característica de ser segundo grado, ya vamos a ver un ejemplo, en lo posible tenemos que trabajar aplicando todos los conceptos de álgebra para que nos quede de esta manera. Ax cuadrado más bx más c. Cuando tenemos una expresión de ese tipo, podemos aplicar esta fórmula que está acá, que es bastante importante. X es igual a menos b, más menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Seguramente alguien puede preguntar, ¿qué significa este más menos que está acá? Pues no es más que le está diciendo que es una ecuación de segundo grado, por lo tanto va a tener dos soluciones. Una será con positivo sumando y la otra será restando con negativo. Claro, y es que una ecuación va a tener en función del grado. Si es que es de primer grado, una solución. Si es de segundo, dos soluciones. Si es de tercero, tres soluciones. Si es de 4 y así sucesivamente. Según el grado tendrá el número de soluciones. Obviamente muchos de ellos serán reales y otros serán imaginarios, pero eso ya es otra cosa. Algún momento ya vamos a entrar al tema de números imaginarios y ahí entenderemos estos conceptos. Vamos a analizar esta parte. Las propiedades de las raíces. Aquí podemos ver la raíz. Lo que está dentro, radicando, lo vamos a llamar I, conocido como discriminante en la fórmula general de la ecuación de segundo grado. Si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales y diferentes. Si es que es mayor a 0, son reales y es diferente. Si el discriminante es igual a 0, entonces las raíces son reales, es decir, que existen dentro de los números reales, pero son iguales, es decir, como tiene dos soluciones, las dos serán las mismas. Y es menos b sobre 2a. Si no quiero aplicar la fórmula, pues rápidamente puedo hacerlo de esta manera. Si el discriminante es menor a 0, entonces existen dos raíces soluciones, pero en este caso van a ser números imaginarios, números complejos. Nosotros tenemos una unidad para tratar ese tema próximamente. Vamos a ver un ejemplo. Decía hace un instante, si yo tengo una expresión que tiene la característica de ser de segundo grado, como en este caso, mi objetivo va a ser aplicar todos los conocimientos de álgebra, productos notables, factoreo, racionalización, mínimo común múltiplo para llegar a esta expresión, la expresión base de la ecuación general de segundo grado. Y una vez que tenga eso, pues prácticamente es más sencillo aplicar, ¿qué cosa? La fórmula general. Bien, partamos de eso. ¿Qué tenemos acá? Alguien ya identifica y seguramente dice, ese es un caso de un producto notable, cuadrado de un binomio. La regla dice el cuadrado del primero, si es negativo menos el duplo del primero por el segundo, y el tercero siempre será positivo al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado menos 6x más 9. Menos, en este caso no he topado esta expresión, lo dejo igual. Acá, ¿qué tenemos? Analizamos de igual manera. Puede ser que calce en algún caso de algún producto notable que usted recuerde. Pero si no es de esa manera, tengo que recurrir a lo básico del álgebra. Esto será propiedad distributiva. Si es que aplico de esa manera, entonces será signos primero, más por más da más, 3 por x es 3x, más por menos da menos, 3 por 1 es menos 3. Y lo mismo debo hacer con el otro término. Se distribuye en cada uno de los factores. Y me queda menos x cuadrado más x. Y eso es igual, nuevamente acá tenemos el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero menos el
Duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Entonces reducimos términos semejantes. Aquí está x cuadrado con x cuadrado, distintos, se van, se simplifican, se reducen. Menos 6x más 3x. Entonces esto es menos 2x. Más 9 menos 3 es más 6, que está acá. Este no tengo con quién operar, por el momento lo dejo. No es una regla de oro hacerlo de esa manera. Aquí puede ser mínimo, puede ser reducción de términos semejantes. Todo queda a libre criterio y entendimiento de quien lo haga. Bien, la parte derecha de la igualdad queda igual por el momento hasta ver qué podemos hacer. Ahora en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer transposición de términos para que todo se me haga más fácil. Todo lo voy a pasar a la derecha. Eso significa que x cuadrado me queda igual. Menos 2x pasa al otro lado, sería más 2x. Y el menos 4x de acá se reducen y queda menos 2x. Mucho cuidado. Más 6 pasa al otro lado con menos 6. Menos 6 más 4 es menos 2. El menos está restando, pasa al otro lado a sumar. Y todo eso se iguala a 0. Ahora sí, nuevamente voy a aplicar mínimo como un múltiplo. ¿Entre quién? Aquí, recuerden, aquí está el 1 y el 1 como denominadores. Entonces, entre 1 y 3 el mínimo es 3. Y aplicando mínimo nos queda 3x cuadrado menos 6x menos 6 más x menos 2 es igual a 0. Y finalmente nos queda 3x cuadrado menos 5x menos 8. Alguien se pregunta, ¿y el 3 de acá dónde está? Pues prácticamente recuerde que el mínimo se va a ubicar acá, en esta parte, pero como está en el denominador, en una ecuación, en una igualdad, pasa al otro lado a multiplicar y 3 por 0 es 0. Finalmente tenemos 3x cuadrado menos 5x menos 8. Y precisamente si usted se ubica, coincide con esta expresión que tenemos acá. Ax cuadrado más bx más c, que es el objetivo donde queremos llegar. Bien, una vez que tenemos eso es mucho más sencillo. Basta identificar quién es A, es B, es C y reemplazar en la ecuación general. Mire, entonces ahí nos da dos soluciones, más y menos. Eso significa que voy a hacer una con suma y la otra con resta. Y las soluciones, si tiene dos soluciones, le llamamos x sub 1, x sub 2, será 8 tercios y menos 1. No hemos hecho más que reemplazar en la ecuación general y aplicar sumas, restas, operaciones básicas. Así bastante sencillo, no olvide, parta de la ecuación hasta llegar a la ecuación general de segundo grado y a partir de ello aplicar la fórmula. Nada complicado. Bien, sigamos. Veamos un poco de desigualdades e inecuaciones. Esto es un poco más interesante, es un tema bastante necesario porque con esto se trabaja en funciones. Partamos de conocer los intervalos abiertos, manejado con los paréntesis, cerrado, manejado con corchetes, semiabiertos, semicerrados, donde existe tanto el paréntesis como los corchetes. Hay algo que hay que tener en cuenta. Un intervalo lo puedo representar como una desigualdad, como lo vemos acá, bastante claro en la imagen, como intervalo o también una gráfica, ¿sí? Eso significa que voy a tener signos mayor-menor. Cuando es mayor-menor, siempre estaré hablando de que es un intervalo abierto. Y gráficamente voy a tener una representación de este tipo. Si usted se percata en visualizar, vemos que tenemos un círculo sin pintar. Sea con mayor, sea con menor, un círculo sin pintar. ¿Qué significa eso? Que no incluye. Tenemos mayor igual, menor igual. En este caso vemos que manejamos los corchetes. Y eso significa que incluye, que es un intervalo cerrado, entonces incluye el valor. ¿Sí? Vamos a suponer un ejemplo aquí. Para este caso vamos a tener 5 y 10. Si es que tengo de esta manera, eso significa que es un intervalo abierto. Por lo tanto, el 5 y el 10 no incluye. ¿Qué pasaría si fuese el mismo caso acá? En este caso, el 5 y el 10 incluyen porque es un intervalo cerrado. Mucho ojo ahí. En el conjunto solución, cuando se da soluciones a inecuaciones, cuando es mayor a 0, se debe tomar en cuenta los intervalos positivos y cuando sea menor a 0, los intervalos negativos. Ya vamos a usar en la siguiente. Un cambio de signo que hay que tener cuidado en las inecuaciones, que no sucede en las ecuaciones, es cuando es negativo. Si mi variable es negativa, ejemplo en este caso menos a mayor a 0, para yo hacer positiva mi variable, que siempre lo debo hacer para poder graficar, cambia inmediatamente el signo de la desigualdad.
Aquí vemos un ejemplo más claro. Si tengo menos 3x menor o igual a 2, si yo hago positivo, lo voy a multiplicar a todo por menos 1. Eso significa que cambia el signo de la desigualdad de menor o igual a mayor o igual. ¿Sí? Mucho cuidado. Bien, veamos un ejemplo. Encontrar el conjunto solución de la inecuación, como podemos observar acá. Tengamos mucho cuidado para el trabajo de la tarea, evaluaciones, esto es muy importante. Vamos a ver, se agrupan los términos en un miembro de la desigualdad y se realiza la operación indicada. ¿Qué significa eso? Que toda mi desigualdad, sea mayor, sea menor, sea mayor igual, menor igual, siempre lo debo asignar a 0. Y este está a la derecha, sumando pasa al otro lado a restar, como lo podemos ver aquí, y ahí ya está asignado a 0. Cuando esté asignado a 0, sea menor, mayor, mayor igual, menor igual, debo acá aplicar todos los conocimientos del álgebra, como hace un rato, para poder, ¿qué cosa? Factorar. Todo es factoreo. Muy bien, ¿qué hay aquí? Mínimo común múltiplo. ¿Cómo es el mínimo? Habíamos dicho anteriormente cómo se desarrollaba el mínimo, y vemos que será 2x más 3 por x menos 2. Eso multiplica 3 por x menos 2 menos 1 por 2x más 3. Y desarrollando esto, aquí tendríamos que hacer propiedad distributiva, acá propiedad distributiva del signo, y luego reducir términos semejantes, que es lo que estoy haciendo en este caso, y me queda x menos 9 sobre 2x más 3 por x menos 2 menor a 0. Esto necesito porque de acá necesito ver el conjunto solución, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, listo, tenemos la expresión. ¿Qué necesito hacer? La teoría nos dice, se determina aquellos valores que hacen 0 al numerador y al denominador para obtener los posibles intervalos que dan solución. Muy bien, el numerador, x menos 9 igual a 0, el denominador, cada factor, 2x más 3 igual a 0, x menos 2 igual a 0, por lo tanto tengo un x igual a 9, x igual a menos 3 medios y x es igual a 2. Y estos valores los voy a representar en la recta. Lo que sí hay que tomar en cuenta, que siempre los del denominador tienen que ser diferente de 0. Recuerde, ¿qué pasa si aquí es 2? En este caso, si la x es 2, 2 menos 2 es 0. X menos 9 dividido para 0 es una indeterminación y eso no podemos dejar que suceda. Por lo tanto, eso significa que x tiene que ser diferente de 2. ¿Qué significa eso en intervalos? Que serán intervalos abiertos, que no van a ser tomados en cuenta. Para eso sirve el intervalo abierto, el intervalo cerrado. Entonces, recordemos nuevamente, los factores que están en el denominador siempre serán intervalos abiertos. Y los del numerador dependerán del signo de la desigualdad. ¿Sí? En la recta estoy graficando acá hasta el 9. ¿Sí? Entonces, mire, desde el infinito positivo hasta el 9. Desde el 9 voy a estar hasta el 2. Desde el 2 hasta el menos 3 medios. Y desde el menos 3 medios hasta el infinito de los negativos. Esta es la relación que voy a tener. Entonces, ¿cómo encuentro los intervalos que satisfacen esta desigualdad? Vamos a ver a continuación en esta tabla. ¿Qué hacemos? Cada uno de los factores, tanto del numerador como del denominador, los vamos a ubicar en esta tabla. X menos 9, aquí está x menos 9. Aquí está 2x más 3, 2x más 3, x menos 2, x menos 2. Y recuerde lo que teníamos graficado acá, en la recta, desde el infinito positivo al 9, del 9 al 2, del 2 al menos 3 medios y del menos 3 medios al infinito negativo. Eso es lo que voy a representar acá. ¿Sí? Desde el 9 al infinito los positivos, del 2 al 9, del menos 3 medios al 2, del menos infinito hasta el menos 3 medios. ¿Qué hacemos? Vamos a dar valores que estén en estos intervalos, en este intervalo. Voy a hacer un ejemplo para el primero y luego se repliquen los demás de la misma manera. Vamos, tenemos x menos 9. Voy a dar un valor entre 9 y el infinito positivo. Cualquier número, qué sé yo, el 100, el 1000, el millón. Entonces, si en x ubico 100, 100 menos 9, no me interesa el valor, me interesa el signo. 100 menos 9 es positivo. Entre 2 y 9, un 5. 5 menos 9 es negativo. ¿Sí? De igual manera, entre menos 3 medios y 2, un número cualquiera, qué sé yo, el 0. 0 menos 9 es negativo. Entre menos infinito y menos 3 medios, qué sé yo, el menos 1000. Menos 1000 menos 9 sigue siendo negativo. Ese proceso repetimos exactamente para cada uno de los factores que hemos ubicado en la parte izquierda.
Cuando terminamos de hacer esto, vamos a hacer ley de signos. Recuerden nuestra expresión que tiene un numerador y en el denominador se está multiplicando. Y aquí están los signos. Entonces, ¿qué será? En el denominador, menos por menos da más. Menos dividido para más es menos. Entonces ya tenemos el primer signo, menos. Repetimos el mismo proceso acá. Menos para menos, más. En este caso, menos para más, menos. Mucho ojo. Y acá todos son positivos, debe ser positivo. ¿Y qué nos decía hace un rato la teoría? Decíamos, cuidado, en el conjunto solución lo siguiente, si es mayor a 0, los positivos del conjunto solución. Si es menor a 0, los negativos. En este caso, mi ejercicio tiene el operador principal el menor. Entonces, la solución debe ser los negativos. ¿Cuáles son los negativos? Estos intervalos. Estos son los negativos. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes están ahí? Acá arriba el intervalo. Desde menos infinito hasta menos 3 medio, intervalos abiertos, unión de 2 hasta el 9. El 9 es, en este caso, cerrado, como lo podemos ubicar acá. ¿Sí? De esa manera vamos a trabajar en estos ejercicios. ¿Sí? Bastante sencillo, no es nada complicado, tengamos mucho cuidado en estos ejercicios. Bien, veamos un poco de definición de funciones para tratar temas también de este tipo. Una función es una relación de correspondencia que existe entre elementos del conjunto A y elementos del conjunto B, donde a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del conjunto B, como en este caso. Aquí tenemos esto. ¿Sí? Nunca dos, siempre uno a uno, ¿sí? Para que sea función, la característica sobresaliente es que tiene que ser un elemento del conjunto A, le corresponde únicamente un elemento en el conjunto B. Nada más, siempre uno a uno. Una función tiene dos variables, una es x conocida como variable independiente y y la variable dependiente, que depende de la x. Por eso también se dice que la variable independiente será el dominio y la variable dependiente el rango de una función. Bien. Para verificar si una gráfica es una función, podemos hacer con la prueba de la recta vertical. Si al trazar una recta vertical sobre una gráfica corta en un punto, vamos a decir que esta es función. Si corta en más de un punto, no es función. Así de sencillo. Bien, el dominio de las funciones, las más generales. Recuerde que funciones es un tema bastante complicado, bastante extenso, usado mucho en cálculo, pero bueno, lo más general, lo más importante, el dominio de la función polinómica. Una función polinómica puede ser de primero hasta n grados, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, etc. Siempre que sea una función polinómica, ¿eso qué significa? Que no tiene denominador la variable. Si puede tener denominador los números, los coeficientes. Si no tiene denominador la variables, pues es una función polinómica. Y el dominio son los reales. Si es una función racional, eso significa que voy a tener esta expresión p de x sobre q de x, donde tanto p de x y q de x son, ¿qué cosa? Son expresiones que tienen la variable, ¿sí? Entonces ahí el dominio viene dado por todos los reales, excepto lo que le haga cero al denominador. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo a continuación y ya vamos a entender un poco mejor. Dice, el dominio de una función racional serán todos los reales, excepto lo que le hace cero al denominador. Ahí mucho. Una función irracional puede tener índice par o índice impar. Entonces, si el índice es par, el dominio viene dado por g de x mayor o igual a 0. Entonces, lo que yo tenga dentro de mi raíz cuando el índice sea par, aplico mayor o igual a 0, así como las inecuaciones del ejercicio anterior que trabajamos, y resuelvo, y esa solución va a ser el dominio de la función de índice par. Si es del índice impar, el dominio de lo que esté dentro de mi raíz de g de x, como se puede observar, el dominio de g de x es el dominio de la función f de x. Bastante clara la teoría. Bien, veamos operaciones entre funciones. Sean f y g dos funciones reales de variable real con dominio de f y de g. Respectivamente se definen las funciones. Que todas las operaciones, la suma, la resta, el producto y la división de funciones, el dominio de estas operaciones siempre será la intersección del dominio de cada una de ellas. ¿Sí? O en el otro caso que tengamos dudas, podemos regresarnos a esta tabla e identificar el dominio de cada una de las funciones ya resueltas. Bien.
Veamos un ejemplo. Encontrar el dominio de la función f de x más g de x, donde f de x es igual a 1 sobre x menos 1 y g de x es 2 sobre x. ¿Qué dice la suma? Es una suma algebraica. Entonces yo tengo acá f de x más g de x. Eso significa que aquí está f más aquí está g de x. Hacemos una suma normal, una suma algebraica normal. Cuando digo normal me refiero aplicando todos los conocimientos del álgebra de bachillerato, productos notables, factoreo, mínimo común múltiplo, y desarrollamos. Entonces en este caso debo sacar mínimo común múltiplo entre x menos 1 y x, que es x por x menos 1. Y eso me queda 1 por x más 2 por x menos 1. Y desarrollando esto, reduciendo términos semejantes, me queda 3x menos 2 sobre x por x menos 1. Listo. Entonces, me pide el dominio de f de x y g de x. Para saber el dominio, voy dos opciones. Aplico lo que acá me dice, el dominio de f intersección el dominio de g, o me voy un paso antes y acá me decía que si es una función racional, el dominio son los reales, excepto lo que le haga cero al denominador. Entonces, apliquemos este concepto. Bien, ¿quién hace cero al denominador? Si aquí en x va 0, 0 por cualquier expresión, 0. Entonces 0 va a ser 0 al denominador. Entonces él va a ser restricción. En este caso, en este factor, para que se haga 0, tiene que ser x igual a 1. ¿Ya? Entonces 1 menos 1 es 0. Entonces el dominio está dado de esta manera. Los reales, excepto el 0 y el 1. ¿Sí? Rápidamente, función compuesta no es más que sustituir, ¿no? Sustituir el 0, un valor en la función. Si yo quiero sustituir en f de x cuadrado menos 1, lo voy a poner al 0 y tendré la solución. Si es 1 o si es 2. La composición de funciones no es más que reemplazar, en vez del 0, el 1, el 2 que podemos ver acá, lo vamos a poner otra función, como tenemos en este caso. Yo quiero f de x o g de x. Entonces, en f de x, que es 3x más 2, en vez de poner x, un 2, un 3, lo voy a poner a esta g de x, a esta g de x, ¿sí? Y de igual manera tengo una función racional que me va a dar el dominio, el mismo caso de lo anterior, ¿sí? No hay que tener ningún problema. Las formas de representar una función racional son estas, ahí tenga mucho cuidado. Para foros, los foros, comunicado oficial, cartelera en línea, estar pendiente todos los días, todas las semanas, cafetería virtual para el área social y dudas e inquietudes, trabajo colaborativo donde despeja las dudas que muchas veces se tienen. Les agradezco, en la próxima estaremos haciendo otras actividades. Gracias y buenas noches.